Marco Polo nació en el año 1254 en la República de Venecia, una ciudad que dominaba el comercio en el Mediterráneo. Su familia pertenecía a la nobleza mercantil y estaba acostumbrada a mirar más allá del horizonte conocido. Sin embargo, Marco creció sin conocer a su padre, Nicolò, ni a su tío, Maffeo. Ellos habían partido hacia el este en una ambiciosa expedición comercial antes de que él naciera. Durante años, la madre de Marco lo crió sola, enseñándole las costumbres de la sociedad veneciana. La joven República de Venecia era un hervidero de actividad, llena de marineros, espías y comerciantes de todas las naciones. Finalmente, en 1269, los hermanos Polo regresaron de su largo viaje por Asia. Traían historias increíbles sobre un gran gobernante en el lejano oriente llamado Kublai Khan. Marco, que entonces tenía 15 años, quedó fascinado por los relatos de sus parientes. Los hermanos Polo habían prometido al gran Khan que regresarían con aceite sagrado de Jerusalén y sabios cristianos. 2 años después, en 1271, decidieron emprender el viaje de regreso, y esta vez llevaron a Marco con ellos. El viaje comenzó navegando por el Mediterráneo hasta llegar a Acre, en Tierra Santa. Allí consiguieron cartas del legado papal para asegurar su paso seguro hacia el este. Desde Acre, la caravana se dirigió hacia el norte, adentrándose en las tierras de Turquía y Armenia. Marco observaba con asombro el monte Arara, donde se decía que había descansado el arca de Noé. A medida que avanzaban, los paisajes cambiaban drásticamente, pasando de verdes valles a desiertos áridos. En Persia, la comitiva tuvo que enfrentarse a la amenaza de bandidos y merodeadores. Marco quedó impresionado por las grandes ciudades comerciales como Tabriz, llenas de perlas y piedras preciosas. Sin embargo, el viaje no estuvo exento de peligros, y Marco contrajo una enfermedad que los detuvo por un tiempo. Para recuperarse, se trasladaron a las tierras altas de Badajan, famosas por su aire puro. Allí, Marco recuperó sus fuerzas y continuó documentando todo lo que veía. Cruzaron las imponentes montañas del Pamir, conocidas como el techo del mundo. La altitud era tal que el fuego apenas prendía y cocinar los alimentos resultaba difícil. Descendiendo de las alturas, se encontraron con el vasto y temible desierto de Taklamakan. Los lugareños decían que el desierto estaba habitado por espíritus que atraían a los viajeros a su perdición. Después de meses de penurias, finalmente llegaron a las fronteras del imperio mongol. Fueron recibidos por emisarios del Gran Khan, quienes habían sido informados de su llegada. Y nació Kecinia. La escolta real los guió a través de caminos seguros y bien mantenidos hasta la corte de verano en Shangdu. Shangdu, conocida en Occidente como Xanadu, era una maravilla de mármol y oro. Fue allí donde Marco vio por primera vez a Kublai Khan, el emperador de todos los mongoles. El Khan recibió a los venecianos con grandes honores y se alegró de ver al joven Marco. Marco, dotado de una gran inteligencia, aprendió rápidamente las lenguas y costumbres de la corte. Kublai Khan quedó impresionado por la capacidad de observación de Marco y su habilidad para narrar historias. Mientras otros emisarios solo reportaban hechos secos, Marco describía las gentes, la flora y la fauna. El emperador nombró a Marco como su enviado especial, encargándole misiones por todo el imperio. Marco viajó a provincias remotas que ningún europeo había visto jamás. Visitó el Tíbet, donde observó extraños rituales y costumbres religiosas. En el sur de China, se maravilló con los grandes ríos y las selvas tropicales. Marco quedó perplejo por el uso del papel moneda, algo inaudito en Europa. Inaudito en Europa. Explicó que el sello del Gran Khan daba valor a esos simples pedazos de corteza de morera. También observó el uso de piedras negras que ardían como leña, a las que llamamos carbón, y entonarso. Esto permitía a la gente calentar sus baños y hogares de manera eficiente. La red postal del imperio era otra maravilla que Marco documentó meticulosamente. Había estaciones de relevo cada pocos kilómetros, permitiendo que las noticias viajaran muy rápido. Marco sirvió al Khan durante 17 años, ganándose su confianza absoluta. Llegó a ser gobernador de la ciudad de Jiangsu por un breve periodo. Sin embargo, la mayor maravilla que describió fue la ciudad de Kinsai, la actual Hangzhou. Dijo que era la ciudad más noble y magnífica del mundo. La ciudad contaba con 12.000 puentes de piedra, bajo los cuales podían pasar grandes barcos. Sus mercados estaban repletos de productos de todas las partes de Asia. A pesar de su éxito y riqueza, los Polo comenzaron a preocuparse por su futuro. El Gran Khan estaba envejeciendo y su salud se deterioraba. Temían que, tras la muerte del emperador, sus sucesores no fueran tan benévolos con los extranjeros.
Solicitaron permiso para regresar a Venecia, pero el Khan se negó repetidamente. La oportunidad finalmente surgió cuando el Ilkhan de Persia solicitó una esposa de la nobleza mongola. Se eligió a la princesa Kokachin para ser la prometida del Ilkhan. Como la ruta terrestre era peligrosa debido a guerras internas, decidieron viajar por mar Ponto-Seon. Los emisarios persas pidieron que los Polo, expertos navegantes, los acompañaran. A regañadientes, Kublai Khan accedió a dejarlos partir, encomendándoles su última misión. En 1291, una gran flota de 14 juncos partió del puerto de Zaitón. El viaje de regreso fue largo, arduo y lleno de tragedias. Navegaron por las costas de Vietnam, Sumatra y la India. En Sumatra, se vieron obligados a acampar durante meses, esperando los vientos monzónicos. Marco describió rinocerontes, a los que llamó unicornios, decepcionado por su fealdad. La enfermedad y las tormentas diezmaron a la tripulación y a los pasajeros. De los cientos que partieron, solo unos pocos sobrevivieron al viaje de 2 años. Afortunadamente, la princesa Kokachin y los 3 Polo estaban entre los supervivientes. Al llegar a Persia, descubrieron que el Ilkhan que esperaba la novia había muerto. La princesa fue entregada entonces al hijo del difunto gobernante. Habiendo cumplido su misión, los Polo continuaron su viaje hacia el oeste. Atravesaron de nuevo Turquía y finalmente llegaron a Venecia en 1295. Habían pasado 24 años desde que se fueron, y nadie los reconoció. Sus familiares pensaban que estaban muertos hacía mucho tiempo. Para probar su identidad, organizaron un banquete y rasgaron sus ropas tártaras. De los forros cayeron cascadas de piedras preciosas que habían escondido para el viaje. La ciudad entera quedó maravillada y los aceptaron de nuevo como héroes. Pero la paz no duraría mucho para Marco. Venecia entró en una feroz guerra comercial y naval con su rival, Génova. Marco armó una galera y se unió a la batalla para defender su ciudad. Fue capturado por los genoveses en la batalla de Curzola, en 1298. Llevado a una prisión en Génova, su destino parecía sombrío. Sin embargo, el destino quiso que compartiera celda con un escritor llamado Rustichello de Pisa. Para pasar el tiempo, Marco comenzó a dictar sus memorias a Rustichello. Narró las maravillas de la corte de Kublai Khan, la geografía de Asia y las costumbres de sus gentes. El resultado fue un libro titulado Il Mirione, conocido también como Los viajes de Marco Polo. El libro se difundió rápidamente por Europa, copiado a mano una y otra vez. Para muchos, las historias eran tan fantásticas que las consideraban fábulas inventadas. No podían creer en ciudades de oro, piedras negras que ardían o nueces del tamaño de una cabeza. Llamaron a Marco Il Milione porque siempre hablaba de millones de ingresos y millones de almas. Marco fue liberado de prisión en 1299 y regresó a Venecia. Se casó, tuvo 3 hijas y vivió una vida tranquila como un comerciante respetado. Nunca volvió a viajar a Asia, pero sus pensamientos siempre regresaban al este. En su lecho de muerte, en 1324, sus amigos le rogaron que se retractara de las mentiras de su libro. Querían que salvara su alma confesando que había exagerado. Pero Marco se negó rotundamente a cambiar una sola palabra. Sus últimas palabras fueron: «No he contado ni la mitad de lo que vi». Con el tiempo, los viajeros y exploradores confirmaron la veracidad de su relato. Su libro se convirtió en una guía esencial para la geografía de Asia. Inspiró a generaciones de aventureros a buscar las riquezas de Oriente. Cristóbal Colón llevaba una copia anotada de los viajes de Marco Polo en su primer viaje a América. Colón esperaba encontrar al Gran Khan y las ciudades doradas descritas por el veneciano. Así Marco Polo, sin saberlo, ayudó a tender un puente entre 2 mundos. Su legado perdura no solo como mercader, sino como el mayor narrador de viajes de la historia. Nos enseñó que el mundo es vasto, diverso y lleno de maravillas, esperando ser descubiertas. La ruta de la seda revivió en la imaginación europea gracias a sus descripciones detalladas. Introdujo en Europa conocimientos sobre la porcelana, la pólvora y los espaguetis, según la leyenda. Aunque algunos detalles fueran inexactos, la esencia de su relato era verdadera. Marco Polo fue los ojos de Europa en un mundo que les era completamente ajeno. Su curiosidad insaciable rompió las barreras del miedo a lo desconocido. Hoy en día, su nombre es sinónimo de aventura y descubrimiento. Desde los canales de Venecia hasta la corte de Pekín, su vida fue una odisea extraordinaria. Y aunque han pasado siglos, la historia de Marco Polo sigue cautivando a lectores de todas las edades. El mercader veneciano demostró que la pluma puede ser tan poderosa como la espada para conquistar el mundo. Su viaje abrió las puertas a la era de los descubrimientos. Cada mapa trazado después de él le debe algo a su valentía.
Las culturas de Oriente y Occidente se encontraron en las páginas de su libro. Marco Polo nos recuerda que la comprensión comienza con la curiosidad y el respeto. Su vida es un testimonio del espíritu humano de exploración. Incluso en la oscuridad de su celda, encontró la manera de iluminar el mundo. Rustichello, su compañero, merece crédito por dar forma literaria a los recuerdos de Marco. Juntos crearon una obra maestra que resistiría la prueba del tiempo. Así concluye la historia del viajero más famoso de la Ruta de la Seda. Pero el espíritu de Marco Polo sigue vivo en cada persona que se atreve a ir más allá de lo conocido. Porque siempre habrá nuevos horizontes, nuevas fronteras y nuevas historias que contar. Y tal vez, como Marco, no lleguemos a contar ni la mitad de lo que veamos. Fin de la historia de Marco Polo.